Bien, y hoy en nuestro segmento La Consulta con el Especialista tenemos la grata visita del doctor Javier Bravo. Él es médico diabetólogo y estará abordando con nosotros un tema de suma importancia que afecta principalmente a aquellos pacientes con diabetes. Muy buenos días, doctor, y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, una vez más aquí en la revista Acción 10. Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de artropatía de Charcot o pie de Charcot, para muchos pacientes, pues este término no es conocido, para otros sí ya es conocido. Se trata no es más que una complicación de la misma diabetes, de la misma expresión, que es un aumento de los niveles altos de glucosa. ¿En qué consiste eso? Consiste en una destrucción masiva de lo que es la parte de los huesos del mismo pie. Y esto es como consecuencia de que los pacientes diabéticos van perdiendo la sensibilidad de los pies, y eso llega a provocar lo que es pérdida de la sensibilidad, entumecimiento, adormecimiento, y este paciente empieza a echar un poco de peso al tobillo, y esto puede desencadenar una lesión como es el pie de Charcot. Característicamente nosotros la podemos evaluar por una radiografía o la podemos evaluar por clínica. ¿Cómo podemos ver a un paciente con pie de Charcot? Un paciente que va caminando y que el área del tobillo se va hacia la parte externa, es decir, que lo que nosotros conocemos como el ojo del pie interno se va hacia adentro, de tal manera que se va deformando, y eso va provocando microtraumas, afectaciones óseas, y por ende puede llegar a provocar una úlcera, que en otros casos es un poquito más complicado rescatar ese pie, que puede terminar en una amputación. ¿Cuáles son las principales causas que conllevan a aquellos pacientes diabéticos a desencadenar este padecimiento como lo es el pie de Charcot? Exactamente. Normalmente se habla de la neuropatía diabética, que es un daño del sistema nervioso. Puede estar también asociado con aumento del colesterol y el triglicérido, que te puede conllevar también a datos de insuficiencia venosa, y algunas veces puede estar asociado también a problemas de artritis, que es aquellos pacientes que tienen o que tienen enfermedades crónicas como el lúpus eritematoso sistémico, que te puede dar una deformidad también de los huesos, o otra condición clínica que te puede conllevar también a una destrucción ósea y por ende a una afectación. Pero ¿cuál es la diferencia entre las complicaciones de la diabetes, que en lo que estamos hablando del pie de Charcot, con otras condiciones médicas? Es que el pie de Charcot normalmente es unilateral, es decir, que solo es un pie. Está inflamado, está con el daño, y el otro pie está normal. Mientras que en otro tipo de condiciones, como la artritis, se da más en los dos miembros inferiores, o sea, se da en los dos, es una artritis, digamos, generalizada. ¿Por qué se presenta de esta manera en los pacientes diabéticos? Por lo mismo, por el mismo daño de la neuropatía. Eso te puede conllevar a una alteración, a una insuficiencia venosa. ¿Y solamente en un pie? Se presenta más en un pie. Ya, hay casos raros que pueden presentar los dos, pero es cuando el paciente ya se va complicando de un pie, que es el que más utiliza a la hora de hacer movimiento. ¿Y cómo aquellos pacientes con diabetes pueden prevenir lo que es el pie de Charcot? ¿Se puede prevenir? Exacto, claro. Lo importante, todo diabético, como siempre lo hemos dicho aquí, prevenir es acudir a su médico, hacerse su examen de rutina, hacerse sus valoraciones y hacerse una examinación diaria. Porque hay pacientes que apenas van viendo de que su tobillo se va doblando y se va doblando y se va doblando, no le toman tanta importancia, porque como tienen un daño del pie y no sienten totalmente, cuando ya llegan a consulta, estos pacientes ya llegan totalmente tardes, de tal forma que esto no se vuelve reversible en su momento, ya, sino que requieren de cirugía o de valoraciones directamente, no solo el diabetólogo, sino también del ortopedista u otro colega que pueda actuar en ese momento. ¿Cómo incide la alimentación de los pacientes diabéticos en el desarrollo de lo que es el pie de Charcot? Es muy importante que la alimentación sea variada, porque esta te conlleva a un aumento de los niveles de glucosa con malos hábitos alimenticios, y por ende te lleva a una afectación del sistema nervioso central o periférico en este caso, que conlleva también a la misma vez producción de ácido nítrico, que al final estos son los que causan daño a nivel de los nervios. Los nervios juegan un papel fundamental en todo lo que es la parte del cuerpo, pero hablando meramente de la porción distal de los pies,
ahí donde más se concentra el daño de esta patología en la que estamos hablando. Por eso es importante no solo verle el pie como patología al paciente, sino también revisar cuáles son otros agentes que te están causando daño, si es el colesterol, si es los altos niveles de glucosa, si es el ácido úrico inclusive, que te puede dar también daño en las articulaciones, o si tiene un problema de insuficiencia venosa. Es decir, se hace una valoración integral para determinar si ese paciente se está complicando o no. ¿Qué consecuencias podemos encontrar en estos pacientes con diabetes que desarrollan lo que es el pie de Charcot? Uno, la deformidad. Eso hace que el zapato no lo puedan utilizar, sino que anden con una chinela un poquito más grande. Dos, el roce que pueda tener con la misma chinela o con un zapato un poco más apretado, provocar una úlcera. Tres, esa úlcera se puede magnificar, se puede afectar, se puede infestar y eso te puede conllevar a una amputación. Entonces, al final de todo esto, precisamente de eso quería... no siente, él camina. Anda caminando sin ningún problema y se va deformando cada vez más, cada vez más. Ya cuando el hueso, ¿verdad?, ya no lo protege la piel, ya está expuesto, entonces en ese lugar es donde se forma la úlcera y ya va a costar que ese paciente vuelva a la normalidad. Entonces se tiene que someter a cirugía en ese momento o cuando ya se encuentra la deformidad para ver si se puede corregir meramente la articulación, poner férula, es decir, reposo, y al final, si este paciente no mejora, probablemente pues termine en amputación. Recordemos que es una complicación crónica, es algo que te da no de la noche a la mañana, es algo que te da con los años, después de 10, 15, 20 años padecer de diabetes, así como te puede dar insuficiencia renal o problemas de retinopatía diabética. Entonces, esa es una complicación que sí existe y que los pacientes deben tener mucho cuidado. Apenas su piecito van viendo que se van deformando. Ya como podemos ver ahí en la imagen, entonces ese tipo de lesiones son las que caracterizan meramente el pie de Charcot. Y si logras ver ahí, hay una imagen en forma de balancín, ya que hay una alteración de lo que es el tendón de Aquiles con lo que es la parte de los dedos. Entonces ese paciente puede tener una úlcera, como la que vemos ahí, y te puede conllevar a una alteración mayor. Cualquier persona con diabetes está expuesta a desarrollar el pie de Charcot. Ninguna está exenta, no existe como un rango de edades en los que los pacientes estén más expuestos. El secreto está en que el paciente tenga buen control metabólico. Si no, cualquiera lo puede desarrollar. Cualquiera. Si ese paciente no se cuida y sus niveles de glucosa no están en rangos normales, ese paciente con los años desarrolla la enfermedad. Pero uno más pronto que otro, por los años de la diabetes. Si uno es lo mismo un paciente de 15 años de diabetes que un paciente con 2 años de diabetes. ¿Ves? Entonces los años de aparición de la enfermedad te puede conllevar más fácilmente. A propósito de la diabetes, doctor, muchas mujeres se estarán preguntando qué pasa en aquellas mujeres que desarrollan diabetes gestacional, ¿están expuestas a este tipo de padecimiento o están exentas? Como es una condición clínica que se da en el momento gestacional, en el embarazo, probablemente esta paciente tenga dos rumbos. Uno, que la enfermedad continúe o que desaparezca en su momento, pero siempre y cuando esa paciente haga lo mismo que hizo durante su diabetes gestacional, el control metabólico, el control alimenticio, hacer ejercicio y todo lo que hemos venido hablando. Si ese paciente hace eso, probablemente no desarrolle la enfermedad, ¿ya? Pero si no lo hace, sigue con su obesidad, con su sedentarismo, su alimentación, desarrolla la enfermedad y cuidado se queda con la diabetes como tal, porque eso es un factor de riesgo, la diabetes gestacional. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy una vez más aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana, abordando siempre temas de suma importancia. Y usted que nos está sintonizando, no se olvide de atender y visitar a su médico de cabecera para que sea él quien brinde las debidas recomendaciones. Nosotros con toda esta información continuamos con más aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana.